presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Control, Feel, Make, Feel. Cabal, lo sabés desde siempre. Cuando pasás tu cabal, pasan cosas buenas. Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a esta propuesta de Re Guaraní. El gusto de poder encontrarnos cada semana, cada miércoles, en esto que nosotros llamamos de primera mano. Estela Ruiz Díaz, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Buenas noches a la audiencia. Alfredo Boxia, ¿cómo está? Buenas noches. Comandante de Pasajón, ¿cómo le va? Ausente hoy el señor Andrés Riquelme. Está acompañando a la selección paraguaya de fútbol a lo grande, Arturo Rubín, a Ricardo Mendoza. Están en Santiago de Chile. Mañana a las 6:30 de la tarde juega Paraguay frente a Chile, camino al Mundial de Rusia 2018. Nuestro invitado esta noche, de primera mano, el señor Nicanor Duarte Frutos, expresidente de la República. No sé si decirle ex senador porque nunca pudo ser senador vitalicio, sí. ¿Cómo le va, Nicanor? Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Un placer estar en el programa. Buenas noches, Alfredo. Buenas noches, Estela. Buenas noches. Muy contento de estar aquí. Es el único que repite de primera mano la invitación, el señor Duarte Frutos. Ya estuvo con nosotros en una ocasión, pero hoy aparece como el que le pone pasión a la campaña proselitista, a esto que tiene que ver con el Partido Colorado. Y una encuesta que se publicó el día lunes, el lunes fue, Sí. lo ubica como el preferido de esa encuesta y con números muy interesantes. ¿Qué le merece una encuesta hoy? Porque yo sé lo que le merecía una encuesta cuando era presidente de la República, y recuerdo también. Y bueno, la encuesta es un dato de un momento del proceso electoral que puede marcar una tendencia. Lo que nosotros estamos viendo es que hay un consenso en casi todas las encuestas de que estamos midiendo bien en la lista de senadores. Pero el desafío es cómo traducir en realidad esa intención, cómo podemos realmente consolidar la voluntad popular hacia las propuestas y hacia los planteamientos que estamos haciendo. Y la pasión, Carlos, para mí es fundamental. La pasión y la esperanza representan una construcción social, una construcción política para derrotar justamente al poder del dinero y al poder de las estructuras. Si no hay pasión y si no hay esperanza, generalmente triunfa el poder del dinero y el poder de la estructura. En la transición se han dado casos importantes en que la pasión, la esperanza, la discursividad que generaba una gran conciencia colectiva terminaron derrotando, por ejemplo, a Argaño Ibáñez. Argaño fue un hombre que generó una gran pasión, una gran esperanza y va a terminar derrotando en términos reales al poder económico militar más poderoso. Rodríguez, Oviedo, los varones de Itaipú. Y bueno, va a ser el pecado original de la transición democrática, la negación de la voluntad popular que va a explotar en marzo paraguayo. Oviedo va a ganar desde la construcción de una gran pasión, desde un gran relato que generaba un tremendo delirio en el pueblo. Y gana Oviedo sin tener intendentes, sin tener presidentes seccionales, sin tener la estructura, pero con una discursividad que provocó una gran pasión. Y hay un tercer momento en la transición en que desde la palabra, desde la pasión y desde la construcción de un horizonte común, de un sueño compartido, también ganamos a Osvaldo Domínguez Vitt, que era un hombre para mí muy querido en el Paraguay, mucho más querido que Carte. Osvaldo era presidente del Club Olimpia, no era presidente del Club Libertad. Ahora, Nicanor Duarte Frutos, si nos detenemos en ese cuadro que tenemos en lo publicado por el diario Última Hora, dice Nicanor Duarte Frutos
Horacio Cartes hay tres tiempos. Un primer tiempo fue de rechazo a la candidatura de un empresario que venía a comprar y cooptar el Partido Colorado. En un segundo tiempo usted lo apoya y se convierte en su embajador. Y un tercer tiempo en el que está nuevamente en la vereda de enfrente. ¿Cómo se explica ese comportamiento de Duarte Frutos con respecto a Horacio Cartes? Bueno, primero nosotros estuvimos en contra de la modificación del estatuto partidario. Advertíamos que la modificación del estatuto partidario y la habilitación de Cartes iba a significar el entierro de tres atributos fundamentales que le dieron grandes victorias al coloradismo: la conscripción, la militancia y la lucha, y que se iba a instaurar en el mundo de la política y en nuestro partido la lógica obrero-patrón, que finalmente es la que predomina hoy en el escenario político nacional, porque también son cooptados parte del Partido Liberal, y nuestro partido se ha convertido en una dependencia más del Grupo Cartes. Para mí Aliana es un subsecretario de Asuntos Políticos del Grupo Cartes, y bueno, en esa convención perdimos. Luego viene Cartes candidato, una gran esperanza, tenemos que volver al poder, la lista 1, y acompañamos al presidente Cartes como Colorado, ¿verdad? A mí me va a costar mucho no acompañar a un candidato colorado, porque siempre uno tiene la esperanza de que mañana podemos discutir ideas, integrar programas, visiones. Para mí eso es la política. Y bueno, Cartes una noche me llama y me voy y me ofrece primero la embajada en París. Eso es un vestido, ¿verdad, presidente? Eso. ¿Te quería enviar lejos? Después me bajó a Venezuela. Y yo le dije, presidente, yo no soy bolivariano, yo soy francista y lopista. No, me va a ser difícil por mi familia, le dije, presidente. Cuba, me dice, a eso de Cuba me encantan las playas, pero tampoco puedo irme. Y por más de que para mí Cuba es
Chile, o está Brasil, o está Argentina, porque son grandes mercados. ¿Qué va a venir a hacer la inversión internacional en el Paraguay, un país de 7 millones de habitantes, sin costa marítima, donde con este gobierno presidente el pueblo está perdiendo su poder adquisitivo? Cada día tiene menos capacidad de compra nuestro pueblo. Acá van a venir los que quieren la maquila, que es una forma de explotar la mano de obra no calificada de nuestro país. Y van a venir los que tienen plata a comprar nuestras tierras. Pero acá no van a venir las grandes inversiones, presidente, quítate de la cabeza, ni ven en Botado y con Antipo. Y
va a ser la recaudación y estos van a ser los recursos disponibles. Él no me va a decir en qué yo voy a emplear. Vea, se ha decidido desde una mirada política. El ingeniero me puede decir cómo se hace el puente, cómo se hace una ruta asfaltada que va a durar mucho tiempo, pero no me puede decir dónde necesitamos las rutas, porque eso depende de una mirada política, depende de si queremos una modernización vial excluyente
análisis somero y rápido del gobierno de Nicanor, tampoco tuvimos reforma agraria, no tuvimos demasiada atención a la agricultura familiar, las empresas públicas no mejoraban su desempeño, hubo atrasos también en la ejecución de los préstamos multilaterales y, bueno, no se desmanteló la corrupción. Bueno, obviamente no, hay que analizar el contexto en el cual un gobierno asume la conducción de un país. Nosotros hemos mejorado sustancialmente la ejecución presupuestaria. Tuvimos ministerios muy importantes, el Ministerio de Hacienda, la Subsecretaría de Tributación, Aduana, todo ese campo de la política económica financiera
auspiciada por el Partido Colorado hasta que lo destituyeron a Lugo. Correcto, pero ¿y por qué lo destituyen a Lugo? Un tipo que llegó con el 90% del apoyo nacional, fue incapaz de construir la adhesión, fue incapaz de sostener la adhesión de su propia alianza que le llevó al poder. Sus propios compañeros le tumbaron porque era un hombre absolutamente incapaz de construir adhesión, de construir confianza, de construir espíritu de cuerpo, empatía política. De Castillo, mensaje de texto mandé de dirigirle, ministro. No pudo juntar 500 tipos en la plaza. ¿Por qué? Porque nunca construyó empatía social, nunca fue un líder, nunca generó la pasión, nunca generó una base social que pudiera defenderlo. De Castillo, de la pelón de la Ijua, Arecuy, a 500 tipos en el plaza. Digo, allá, allá. Ahora mira esa paite, Nicanor Duarte Frutos, de 500 primera. tipos no juntó en la plaza. Ahora mira esa paite. Ya no me corte, vea. En un ratito seguimos de primera mano con Nicanor Duarte Frutos esta noche. Celebramos 25 años y venimos cargados de regalos. Solo por agosto, si sos cliente Tigo Business, podés disfrutar de los increíbles beneficios que tenemos para vos. Conecta tu negocio al mundo con los descuentos y ofertas que tenemos en los planes de internet. O lleva tu nuevo smartphone 4G LTE con 100% de descuento. Para mayor información sobre estos y otros beneficios, contacte a su ejecutivo de cuentas o visite la tienda más cercana. Gracias por estos 25 años contigo. Porque siempre hay una manera más fácil y en los momentos de mayor intimidad, cada segundo cuenta. Descubre el primer preservativo control con aplicador Easy Way, que facilita la colocación del preservativo de una forma rápida y sencilla. Sugar, confitería, heladería y cafetería. Cada acontecimiento puede tener un toque ideal con nuestros bocaditos dulces y salados. Todas nuestras exquisiteces la podés recibir donde vos quieras. Sugar, Avenida República Argentina, 1194, esquina de Las Palmas. Reservas y delivery al 601-995, 611-475 o al 0982-827.000. Prestigio Producciones presenta al gurú de las finanzas, Robert Kiyosaki. Este gran acontecimiento se realizará con dos grandes eventos, una conferencia internacional el 6 de septiembre y un coaching empresarial el 8 y 9 del mismo mes en el Centro de Convenciones de la Conmebol. Adquirí tus entradas en los puntos de la red UTS o llamando al 518-5900. Seguimos de primera mano nuestro invitado de hoy, Nicanor Duarte Frutos, aunque nosotros parecemos los invitados. Arte, no llevé el programa de Nicanor Duarte. No, tampoco así. Le estamos dando un poco de rating. Muy bien, y ritmo sobre todas las cosas. Sobre todo Y ritmo. pasión, como dice Estela. Si no, ya qué pata con Sí, señor. Dice, si ustedes se dieron cuenta de un detalle, en la encuesta, en la torta esa donde está la encuesta, encabeza Nicanor Duarte Frutos, la que publicó Última Hora. Sí. Tampoco vamos a quedarnos con esa encuesta y que esa es la realidad, ni como decía el propio Nicanor, son datos, son números que Pero a se lo tienen. mejor el doctor, ¿usted tiene otras encuestas? ¿Qué te va a decir el más grande? Nosotros tenemos una encuesta que acabamos de terminar. Es una encuesta muy profesional también. No incluye Concepción, no incluye Canendillú, Villarrica, Cazapá, porque no recogimos la europea. la mitad quedó, veremos? Y en esa No, encuesta, pero en las zonas electorales más importantes, en esa
seguimos trabajando, caminando la patria, llegando al campo, a los talleres, a las chacras, a las universidades, llevando el mensaje del progresismo. Vamos a instalar el mensaje. Pero yo quería mostrarle la torta esta del Senado. ¿Se dieron cuenta ustedes que ahí hay dos duplas? ¿Por qué dos? Nicanor Castiglioni. Carta Alfaro. Ah, claro. ¿Se dieron cuenta? Claro, sí. Hoy para el Senado. Pero Nicanor Duarte Frutos es seguido en esta encuesta por Castiglioni y juntos hacen 58. Mientras que Cartes, y si bien es cierto, Alfaro no está con Cartes hoy, siendo hoy su vicepresidente de la República, suma 27, el doble. Es el porcentaje que saca. Digo nomás como referencia porque Claro. alguna vez formaron dupla con Castiglioni y Duarte Frutos Castiglioni y siguen siendo presidente y vicepresidente de la República Cartes Alfaro, ¿verdad? Ahora, en la otra encuesta, ya hablamos del tema Marito, Santiago Peña. El discurso mirando de afuera a Duarte Frutos, Sí. el discurso de cada uno de ellos. ¿Es igual, es distinto, es lo suficiente? ¿Qué le sobra y qué le falta a cada uno de ellos? Digo por experiencia, a lo mejor con todo respeto al mundo, a cada uno de los precandidatos. Yo puedo decir algo. Para mí que no hay mucha diferencia socioeconómica en el discurso de Peña y de Marito. No hay mucha diferencia en la discursividad socioeconómica. Ambos están en cierta manera pegados a las recetas neoliberales. Están de acuerdo que esta presión tributaria del 13% se debe mantener con la excusa de que eso genera competitividad al país. Y eso es mentira. Y segundo tema, ellos creen que baja presión tributaria y bajos costos laborales generan competitividad a un país. Mentira. Ningún país fue grande ni desarrolló ciencia y tecnología ni sus industrias con costos laborales bajos, subastando su fuerza laboral nacional y con impuestos absolutamente insignificantes. Hoy mismo, hasta hoy, los países de la OCDE, los países desarrollados, tienen un promedio del 30% de presupuesto. Ellos están de acuerdo, por ejemplo, con la alianza pública-privada. Yo no estoy de acuerdo con la alianza pública-privada. Para mí la alianza pública-privada es una manera encubierta de privatizar y de subastar los puestos de trabajo de miles de compatriotas y de entregar los bienes del Estado al sector privado. Lo que está ocurriendo con las casetas de peaje, lo que quieren hacer con el aeropuerto. Para mí la única alianza pública-privada exitosa, siempre dije, fue la de Pavao en la penitenciaría, que hizo una gran inversión. Inauguraron obras. Y hasta ahora yo no sé cuál es la alianza pública-privada exitosa. Doctor Nicanor, esta campaña... Entonces, lo que quiero decir, entonces para mí no hay una diferencia socioeconómica. Para mí la diferencia entre, con esto termino Alfredo, entre Marito y Peña, la diferencia que a nosotros nos interesa es la diferencia política. ¿Por qué? Porque Santiago Peña es el candidato del unicato, es el candidato de la negación del pluralismo interno, es el candidato de la imposición, es el candidato del empresariado gobernante, que dice que va a continuar esta línea que empobrece, endeuda, genera una inseguridad brutal, desempleo y caída del poder de consumo. Santiago Peña dice que va a continuar. Entonces, para nosotros la diferencia es que Marito es un líder político con el que podemos dialogar, con el que podemos construir políticas públicas, integrar programas. Con Santiago Peña no creo que esa posibilidad exista, porque él tiene un patrón, él no tiene un líder, él no actúa en función a ideas, fuerzas, sino a recetas que permitan la expansión de los negocios de Carte y convertir el Estado en un lugar que legitime los privilegios y los beneficios de las pequeñas élites económicas nacionales y extranjeras, aclarando que las élites nacionales económicas hoy están subordinadas y son capataces del capital extranjero. Eso en cuanto En su gran mayoría. Eso en No, cuanto no, al fondo, ¿verdad? Pero
estilo, la forma, que era la pregunta que hizo Carlos. Ambos candidatos colorados parecen bastante modositos, bastante demasiado bien comportados y previsibles. Y quizá un poco simples en el manejo de la metáfora, de las exageraciones necesarias del discurso político. Ahora, y además va a ser una campaña hispanoparlante. De nuevo. Hispanoparlante. Porque yo recuerdo que... Castellano y tepe. No, pero que el guaraní en el mundo político paraguayo estuvo siempre reducido al discurso de base, ¿verdad? En el interior, al campesino, al medio rural sobre todo, ¿verdad? Casi como un correligionario. lenguaje inferior. Sí, pero usted le dio un estatus en el debate político televisivo por primera vez, obligando en la campaña del 2002 para las elecciones del 2003 a que Yoyito y hasta incluso Fadur se ponga a hablar en guaraní. Yo te voy a contar una anécdota que pasó en Telefuturo, no sé dónde, no recuerdo, y mi mamá, le llaman a mi mamá el día que yo gano las elecciones. Mi mamá aparece en la televisión y uno de los periodistas le dice a mamá, seguramente está muy contenta, señora, su hijo habla muy bien el guaraní. Ahí su mamá se colaba a la castellano, no llega a ver. Porque la guaraní, oye, pero es fundamental el uso del idioma guaraní Nicanor, que tanto se le critica a Peña, por ejemplo. Y también porque Marito tampoco no habla mucho guaraní. Yo no sé. Yo creo que no hace falta como un elemento imprescindible el manejo del guaraní. La pueblo coñanduán deja la líder. El ejemplo pueblo tiene de que Argaña. sentir. Argaña no hacía discurso. Argaña no hablaba el guaraní, pero la gente sentía, percibía que era un hombre capaz de defender los intereses populares. A la rico con la presidente ni la salvo para acrecentar sus privilegios, pero quienes necesitan de la protección social, de los derechos sociales, son los que no tienen voz, son los huérfanos, son los desamparados, los explotados. Y ese gran segmento de la sociedad es el que tiene que sentir que el que quiere ser presidente les va a defender, pero cuando ve que es un presidente tibio, pereí, beteí, le catumuaya un paso, o momí, o yorube, y le permiso y patrompe, eso va a generar realmente una gran angustia en el pueblo. Doctor, ¿por qué se resiste hasta hoy a pedir el voto para Mario Abdo? Repitiendo sus palabras, usted dice, Peña es el candidato del unicato de la imposición del empresariado. Gobernante. Y Marito es lo mismo, pero es un líder con quien se puede dialogar. Entonces, teniendo en cuenta la encuesta, donde usted está muy bien posicionado, significa que tiene muchos seguidores, que el 17 de diciembre probablemente sea un grupo que todavía no definió su voto. Y es más, yo creo que el voto a Nicanor es un voto disidente, es un voto anticartista. Entonces, ¿por qué Nicanor
problemas colorados, o sea, la disputa de la autenticidad colorada, eso no le interesa más que a una pequeña porción de la dirigencia colorada. El problema para mí de Santiago Peña, y lo que nosotros tenemos que preguntarnos y preguntarle al pueblo, es qué intereses va a representar aquel joven, qué intereses va a representar el candidato de Carte, va a representar los intereses de los campesinos, va a representar los intereses de los trabajadores informales, de los vendedores ambulantes que también quieren un seguro social y una jubilación, mientras Cartes y Santiago Peña proclaman la precarización laboral. Ellos proclaman la precarización laboral desde el momento que inclusive el ministro de Industria dice que hay que pensar en flexibilizar el mercado laboral, o sea, en suprimir el salario mínimo, pero imagínense. Entonces, el pueblo tiene que preguntarse qué intereses va a representar Santiago Peña, de los campesinos o de los faveros, de Cargill, va a representar intereses de los sectores populares que tienen como institución de crédito a las cooperativas, o Santiago Peña va a defender los intereses del Fondo Monetario Internacional, va a defender los bancos internacionales, los acreedores buitres que en pocos años vendrán al Paraguay a exigirnos el pago de la deuda y exigirán a los gobiernos que vengan después que recorten los programas sociales, que echen funcionarios a la calle para pagar la deuda. Es interés representar a Santiago Peña, ambas es interés representar a la Marito Pala, pueblo por Andúa. Pero ahora yo quiero una virtud de Marito. Porque ahí la virtud es que tiene cerebro, digo, que es inteligente, dijo por Peña, ¿verdad? Que es y después hizo una serie de... Pero Marito... Marito también es un joven que estudió, que se formó, que forma parte de la militancia partidaria, que tiene un pasado estronista, pero que puede explicar y interpretar el proceso histórico, y es un dirigente del partido, es un dirigente. Marito es un dirigente, un hombre que se ha ido formando en un escenario muy difícil, luchando, compitiendo. Eso para mí es muy importante, y el coloradismo no tiene otra figura en sus filas partidarias de la militancia, digamos, que no sea Marito en este momento para la presidencia de la República. Así yo pienso, así veo, puedo estar equivocado. Doctor Nicanor, el mes pasado leímos aquí que usted fue víctima de un robo en Madrid. Sí. ¿Cómo fue eso? Es cierto. A campesino y yo ya bateo. ¿Qué le pasó? Ahí ese portafolio, mañana ya vendí edificio. 8.000 euros. Un poco menos, fue un golpe terrible. Entonces no le robaron, él desatendió. Y alguien habrá dicho, desde el presidente del Paraguay fue Deja presidente, toda tendrá la mucha gente, plata en el Deja la plata por portafolio. todas partes. Sí. Bueno. Y ese también es producto de la cultura, Alfredo. Es también producto de la cultura. ¿Por qué? Porque mis hijos siempre me dicen, papá, la plata con la de más cuantía tenés que tener el dinero electrónico. Cena anda lleno, y hay la dinero electrónico. Campesino, la plata ya no sé, sí. Doctor, Bueno, pero ya con Herminio Cáceres una vez, pero Herminio, pues, un ajeo, bola, palacio. Herminio le cotiza para tu charol, se encandila lento allá. Ese Herminio, el zapato de charol, cuando oye purubé más. Daco, cambiar eso. De razón, presidente, dice, con proceso, no metí, con cambio, metí proceso, y siempre me cartuve ya. Entonces, vamos a ir a adaptarnos a la tecnología, al mundo de la modernidad. doctor, hice una pequeña encuesta en el WhatsApp antes de dialogar con usted. Y decía, ¿cómo le recuerdan a Nicanor? ¿Qué es lo que más le recuerdan a Nicanor, pero de lo peor de Nicanor? Y me citaron dos. Uno, que instó a la lucha de clases, y otro, básicamente, su reelección, que cuando usted optó por la reelección, como que echó a perder los 2 primeros años buenos de su gobierno. Bueno, primero un error de concepto, ambas cosas. Yo siempre dije que el motivo
sobre una matriz económica alternativa. No digo que la agricultura empresarial vamos a liquidar, no, sino avanzar hacia modelos alternativos. Y nunca dije que la lucha de clase es el motor de la historia. Yo le he dado seguridad al capital. Los empresarios ganaron más plata en mi época que en la época de Cartes, porque nosotros defendíamos la iniciativa privada, defendíamos la propiedad privada, defendíamos los cultivos y también subsidiábamos a los pequeños productores. No le molestaba a la gente que se ponía boina. Bueno, pero eso es una torpeza extrema, pretender que la ideología de una persona depende del look, depende de su vestuario. Es como cuando la gente creía que Lugo era el presidente de los pobres porque usaba sandalias. Yo creo que él usaba las sandalias por un problema. Bueno, pero esas son torpezas, ¿verdad? Reducir la determinación o la posición ideológica en base al vestuario es de una ignorancia terrible. Solamente no sé dónde podemos entrar a discutir eso. Primero, esa es una boina de la Fuerza Aérea. No es una boina roja. Es la gloriosa Fuerza Aérea Paraguaya. Ahí está. Entonces, nosotros nunca estuvimos por la lucha de clase. Y el segundo es que yo intenté mi reelección. Yo no presenté ley de enmienda, ni en diputados ni en senadores. No recolecté firmas como hizo el compañero Carlos Firisola, senador de Frente Guazú, que recolectó firmas, pasó una vergüenza porque sus firmas fueron tachadas de truchas en el Congreso. No llamé a convención partidaria para solicitar mandato imperativo. ¿En qué momento que yo...? Pero sí hubo una resolución de la Junta de Gobierno a favor de la enmienda. No, para pedir un dictamen a constitucionalista, pero Nicanor nunca avanzó en la fase operativa. Pero sí quería la reelección, doctor. Decimos una cosa, yo estoy de acuerdo con la reelección, pero una cosa es que uno quiera la reelección y no respete los límites de la sociedad civil, señorita. El problema respeté Eduardo los Frutos fue la límites. Junta de Gobierno del Partido Yo Colorado, donde respeté. asumió sin poder hacerlo. No, yo respeté los límites de la sociedad civil con respecto a la reelección. Nunca hemos presentado ninguna acción política operativa para buscar la enmienda. Jamás. No pasó el marco de la retórica. Yo no fui Lugo que envié a mi senador Filisola a juntar firmas para buscar la enmienda. No fui Carte que dijo yo entro con esta constitución y voy a respetar, solicito mandato imperativo, presiona a diputados, la gente se mata en la calle. No. Cuando Lugo hace la marcha diciendo que se cierne la dictadura sobre el Paraguay y Nicanor, se va a perpetuar, yo realmente veía que en ese momento se estaba gestando una alianza y Padul y otros pensaron que iban ellos al final de la historia a poner su candidato. Y cuando se dieron cuenta que Lugo iba a ser el candidato, me llamaron a mí para impugnarle a Lugo. ¿Quién le llamó Fadul? Y todos los sectores de la oposición. Inclusive a mí su santidad Benedicto XVI en el Vaticano me dice, ¿por qué no le impugno? Y yo le digo, su santidad, si yo le impugno, si el Partido Colorado le impugna, esto no va a tener credibilidad, nadie va a acatar y se va a considerar como un intento del coloradismo mantenerse en el poder. Quien tiene que impugnar para que un pueblo católico como el nuestro y respetuoso de su santidad acate y entienda que es una impugnación correcta es el Vaticano. Usted debe impugnarle. Y le no impugnaron. yo. Después de recibir el mandato, después de ser presidente, 4 meses después le llegó no sé cómo se llama. Entonces, todos esos conceptos están errados. Nunca planteé la lucha de clases. Soy un progresista, soy un socialdemócrata. Yo no soy un liberal. Yo no creo en el mercado como la instancia que por sí sola va a generar la redistribución de la riqueza. No creo en la mano invisible del mercado. No creo en el Estado gendarme, en el Estado mínimo. Yo creo en un Estado promotor de la equidad social, en un Estado social de derecho, como dice nuestra Constitución 92. Nuestra Constitución 92 dice que somos un Estado social de derecho, que fue obviamente obra de Paciello. Y todos los convencionales constituyentes aprobaron que Paraguay tenía que ser un Estado social de derecho y no un Estado liberal de derecho que sacraliza
base y reelección. reelección. Sí. Yo agregaría una tercera en la última parte del mandato. Usted mismo lo reconoció varias veces. No sé si se instaló o existe realmente la cuestión esta de la soberbia, la arrogancia, que le llevó a enfrentarse simultáneamente y a veces en el mismo día contra los periodistas, los dueños de prensa, los empresarios, la iglesia y otros. En la campaña dijo que los periodistas después de la elección interna presidencial colorada íbamos a tragar nuestros vómitos. Sí, se le fue un poco... Sí, ¿por qué? obviamente. ¿Qué explicación tiene de eso? Obviamente que caemos en excesos a veces en el poder y fuera del poder. Yo también cometí excesos y en 8 años, pues de estos 8 años de estar fuera del poder y de mirar y seguir en cierta manera estudiando y tratando de reflexionar y madurar, yo comprendo que he cometido excesos en el manejo del poder, excesos retóricos. Nunca he perseguido la libertad de prensa. Me he discutido con los periodistas, he cuestionado a sus dueños, pero nunca se me antojó comprar 10 medios de Coyoín ayer para construir un relato que se oponga al relato de los sectores que disienten conmigo. Siempre aposté por la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de culto. Ahora era un presidente que sí, no me callaba y que me gustaba la confrontación dialéctica. Y en ese espacio a veces me excedía y caía en un lenguaje equivocado, innecesario. Y bueno, y ella puta. Vamos a hacer otro corte, por favor. La iglesia, los medios, oye, te voy a atacar. Ahí ya puedo, ahí vienen las cosas. Y no ya por el mejor gobierno de la transición, según los expertos nacionales e internacionales. Bueno, vamos a hacer una pausa. El Una pausa gobierno más y de vamos a la volver un ratito con la pregunta de Estela. Por Hace favor. un minuto dijo que no iba a ser soberbio. No, ya, ahora ya. Pausa, por favor, y ya estamos de vuelta en un ratito. Dale. Porque siempre hay una manera más fácil y en los momentos de mayor intimidad, cada segundo cuenta. Descubre el primer preservativo control con aplicador Easy Way, que facilita la colocación del preservativo de una forma rápida y sencilla. Sugar, fábrica de momentos. Vení a descubrir ese toque que va a encantar a los tuyos. Tortas, postres helados, alfajores, variedad de bocaditos dulces y salados. Todo para ese mágico momento. Sugar, Avenida República Argentina, 1194, esquina de Las Palmas. Reservas y delivery al 601-995, 611-475 o al 0982-827.000. Bueno, algunas que otras preguntas para Nicanor Duarte Frutos ya en el cierre de su presencia esta noche. Consejo de la magistratura. Es el tema de las últimas horas, de los últimos días. Se duda de todo, se desconfía de todo. Dice que solamente es una especie de, como diría alguien vulgarmente, careta. Y al final todos se sienten medio que usados y utilizados. ¿Qué hay que
cayeron según las Naciones Unidas. La desigualdad, según Dirección de Estadística y Censo, creció en el gobierno de Cartes. Ustedes acaban de publicar que en los 4 años la clase media perdió 26% de su poder adquisitivo y que casi el 36% de la población pasó al mundo de la informalidad, de la precarización. Las universidades están desfinanciadas. En el IPS, como le escuchaba hoy a Óscar Acosta, no hay un asegurado que te diga hoy que aplaudamos al IPS. Entonces, Pellemínase, ¿en dónde está el éxito del presidente Cartes a
septiembre nosotros vamos a tener lo que es la conferencia internacional con Robert desde las 3:30, va a ser la apertura ya, que va a ser en la Conmebol, y son 3 horas de conferencia con Robert Kiyosaki. Luego tenemos el coaching empresarial, o sería entrenamiento empresarial, que sería el día 8 y 9 de septiembre. Son 20 horas de carga horaria, de capacitación de entrenamiento con Robert Kiyosaki, King Kiyosaki y todos sus advisors. ¿A quiénes está dirigido esto? Mira, esto está dirigido a toda persona que quiera invertir en su educación financiera. Puede ser para gerentes, dueños de empresas, de emprendimientos pequeños, grandes. Hay inclusive personas que llevan a toda la familia porque ven como una inversión bastante importante el invertir en su educación financiera. ¿Sí? ¿Cómo pueden hacer los interesados para participar de esto? Bueno, pueden llamar al call center, que es el 518-5900, que están personas capacitadas que le van a brindar la mayor información acerca del evento, acerca de las entradas, porque como son 2 eventos, son la conferencia internacional el día 6 y el coaching empresarial, que es el día 8 y 9. Entonces, mayor información pueden comunicarse o también pueden entrar a nuestra página web, que es www.kiyosakienparaguay.com.pi, y en nuestras páginas, tanto en redes sociales como Facebook, pueden encontrar el Robert Kiyosaki en Paraguay. Entonces, mayor información pueden comunicar también con nosotros a través del inbox o llamando, como te comenté, al 518-5900. Bueno, cerramos el programa. Nicanor Duarte Frutos. Enfático, vehemente, pasión. Nicanor. 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 Sí, el Nicanor dibujado por sí mismo. Sí. Pero marcando diferencias en el discurso con respecto a esta campaña más bien apacible que hay hasta ahora. Sí, señor Estela, muchas gracias. Alfredo, un placer siempre. A la gente que nos elige, nos prefiere también, muchísimas gracias. Nos encontramos la próxima semana, si Dios quiere, y mañana tempranito, como todos los días de lunes a viernes, estamos en Monumental AM 1080 a partir de las 5 de la mañana. Buenas noches. De primera mano fue presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Control, Feel, Make, Feel. Cabal, lo sabés desde siempre.